en materia de lucha contra la comisión de los delitos. Y en ese sentido, el definir cuáles son las políticas del Estado federal, de los estados provinciales y de los estados locales, y cuál es el rol de cada uno de ellos en materia de prevención del delito. Hay una segunda faceta que tiene que ver con la cuestión vinculada a las sanciones, a las penas, y en este sentido venimos por estos días discutiendo sobre cuál es el rol del Estado y cuál es el rol de la sanción en la construcción de una sociedad. Hay quienes creen que el Estado no debe cumplir un rol punitivo, que la sanción en realidad no es un mecanismo para determinar responsabilidades o culpas a la hora de evaluar la conducta de un ciudadano en una sociedad. Y en tercer lugar, hay una cuestión que tiene que ver con la sociedad global en la que vivimos. Cuando analizamos el comportamiento de las actividades criminales, nos encontramos con que más allá del ciudadano que vive al margen de la ley, y que los estados locales o provinciales deben evitar que viva al margen de la ley. Doctor Porto, un gusto saludarlo, ¿cómo le va? De los ciudadanos que viven al margen de la ley, más allá de las cuestiones vinculadas a cuál es el rol en materia de seguridad y de sanciones de las políticas penales, aparece un tercer tema, que es el tema del crimen organizado. La globalización nos ha llevado a que cada una de las sociedades se encuentren con que delitos vinculados a la trata y el tráfico de personas, delitos vinculados al lavado de dinero, delitos vinculados a lo que habitualmente se conoce como narcotráfico, que es la venta de drogas ilegales, pero también al tráfico de drogas legales, delitos vinculados a la constitución de sociedades, empresas, con el objetivo destinadas a evadir, a eludir los controles y sus responsabilidades fiscales, tienen un carácter que va más allá de lo local, de lo regional, de lo nacional, y tienen características internacionales. Y no se puede mirar al delito y no se puede mirar la responsabilidad o el rol del Estado sin entender que debe haber una integralidad, sin entender que debe haber una mirada única que tiene, por un lado, la tarea del Estado en materia de sensibilidad, en materia de mano extendida a la hora de prevenir adicciones, a la hora de prevenir delito, a la hora de construir desde el punto de vista de la construcción de la sociedad valores, y en ese sentido hay que integrar a la discusión de las políticas penales también las políticas inclusivas y el rol del Estado a la hora de evitar el comportamiento delictual en sus dos facetas, la de la prevención del delito por un lado, pero la de la inclusión del ciudadano y la resocialización de aquel ciudadano que vive al margen de la ley por el otro. Así como no se debe pensar solamente desde la política preventiva, la política que sirve para evitar los delitos o que sirve para construir comportamientos y valores en nuestra sociedad, tampoco se puede pensar desde el punto de vista de la construcción de las políticas penales al Estado local, provincial o nacional sin tener en cuenta la mirada internacional. Y hoy estamos acá con un especialista, con alguien que se ha destacado en el trabajo y en el asesoramiento en México, en Colombia, tal vez como países símbolos de nuestra región, pero también en otros países, que ha colaborado con Naciones Unidas y sobre todas las cosas que ha construido un diseño integral en materia de análisis y de propuestas de cada uno de los estados en la lucha contra el crimen organizado, y nos sirve para entender que esa mirada integral, esa mirada de país que debemos tener, debe requerir inexorablemente de mirar globalmente además el delito.
Esa mirada global requiere de estados inteligentes, requiere de estados que tengan la capacidad del análisis financiero y de los activos de las empresas, en muchos casos empresas constituidas legalmente como pantalla para blanquear el origen ilegal de fondos. Requiere de estados que en la logística de la lucha contra la inseguridad y contra el crimen organizado trabajen de manera coordinada, no solamente localmente, sino desde el punto de vista regional e internacional, las cuestiones vinculadas a la inteligencia criminal, y requiere además de una capacidad de comprender que es imposible luchar contra el delito y contra el crimen organizado sin desprenderse de la miseria de la política partidaria y sin comprender que hace falta una tarea integrada de las jurisdicciones que no tiene color político, que no tiene bandera política, que no tiene la lógica de la búsqueda de culpables, sino la lógica de construirle soluciones a nuestra sociedad, y que requiere una mirada integral de carácter local y de carácter internacional. Creo que en ese sentido tenemos que aprender porque a lo largo de estos años de democracia hemos perdido como Estado, como país, la posibilidad de comprender que más gobierno no es más Estado, que más Estado es más Estado, y que uno puede construir un gobierno omnipresente en términos de discurso, en términos de anuncio de políticas públicas, en términos de relato. Pero que si no construye un Estado presente en términos de capilaridad en la sociedad, en términos de capilaridad en términos de resultados de las políticas públicas, si no construye un Estado presente en términos de resultados, el ciudadano lo que siente es que el Estado está cada vez más ausente. Y hoy vivimos en nuestra sociedad un contexto particular, de un gobierno que pretende ser presente y de un Estado cada vez más ausente en la lucha contra aquellos delitos y contra aquellas dificultades que enfrenta nuestra sociedad. Creo entonces que así como a lo largo de estas jornadas de debate va a ser importante analizar cuál es el rol de los estados locales en la tarea de prevención de las adicciones, cuál es el rol del Estado en su conjunto en las políticas educativas como herramienta de inclusión, cuál es el rol del Estado y del sector privado en la política laboral como herramienta de inclusión. También es el tiempo de discutir cuál es el rol del Estado en materia de lucha contra la inseguridad y lucha contra el crimen organizado. No porque pretendamos determinar responsables o culpables, sino porque pretendemos construir soluciones a futuros. No porque pretendamos señalar con el dedo quién no hizo su tarea, sino porque pretendemos algo mucho más importante, que es determinar cuáles son las asignaturas pendientes y cuál es nuestra tarea hacia adelante para tratar de construir a futuro soluciones que nos permitan construir un país más equilibrado, más justo, con orden y con progreso. Entonces, en ese sentido, y con esa idea y con ese ánimo, lo invitamos a Edgardo. El doctor Buscaglia no necesita presentación. Hoy el mundo globalizado nos permite simplemente googlear y saber cuál es el antecedente y cuáles son las posiciones de cada uno. Necesita un tiempo que nos demos a la reflexión para que podamos escuchar, aprender e intentar entender que no existe una solución única para cada país, pero que de las experiencias de otros países podemos tomar los mejores antecedentes, los mejores resultados para tratar de construirle una solución que nuestra sociedad reclama a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y que tiene que ver con tratar de vivir ni más ni menos que más tranquilos. Cuando hablamos de lucha contra el crimen organizado,
Cuando hablamos de seguridad, hablamos de la paz. Cuando hablamos de la tranquilidad del ciudadano, estamos hablando de la paz para el desarrollo y para la convivencia. Cuando hablamos del cumplimiento del Estado de Derecho y de las sanciones a aquellos que viven al margen de la ley, hablamos de construir una sociedad con premios y castigos. Creemos que este tiempo en el que se pretende instalar la idea de que da todo lo mismo es un tiempo que se acaba. Y tenemos la responsabilidad de construir una sociedad en la que aquel que se esfuerza, que trabaja, que progresa, que se educa, tenga la posibilidad de sentir que puede crecer, y aquel que hace de la vida al margen de la ley su medio de vida, reciba el castigo que el conjunto de la sociedad le reclama al Estado que se le aplique. Doctor Buscaglia, muchas gracias por acompañarnos y lo escuchamos atentamente. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Esta es una de las pocas veces en mi vida profesional, de más de 30 años haciendo esto, que mi trabajo va a ser mucho más fácil, ya que el diputado Massa acaba de esbozar, de mencionar a todos los principios básicos ligados a la prevención y al combate de la delincuencia organizada transnacional. Así que te agradezco mucho por hacer mi trabajo fácil, porque ahora la idea es profundizar un poco en los puntos que tú has mencionado de entrada. Le agradezco muchísimo a la Universidad de Belgrano por la hospitalidad, al ser anfitriones nuevamente. Después de 19 años he regresado a la Universidad de Belgrano. Doctor Porto, que no lo veo, ¿dónde está el doctor? Felicidades, muchísimas gracias. Hace 19 años cofundamos la asociación, ¿se acuerdan?, Interamericana de Derecho y Economía acá en esta universidad. Gracias, doctor Porto. La idea que sintetizó muy bien el diputado Massa es que sí se puede contener este azote social que representa la delincuencia organizada como una de las grandes amenazas transnacionales que enfrenta la Argentina como parte de la comunidad de naciones. Hay otras amenazas transnacionales ligadas a epidemias o a cambios climáticos que también se deben abordar a través de políticas públicas que hoy yo veo ausentes en la Argentina. Pero no hay que quejarse tanto y hay que proponer, como acordamos siempre el diputado y yo, y por lo tanto quiero que esta presentación se base en propuestas. La delincuencia organizada es un fenómeno social, es un fenómeno político, es un fenómeno criminológico y por lo tanto se requieren variables políticas, sociales y variables ligadas a sanción para que se pueda abordar. Hay, como indica la presentación que tienen ustedes enfrente, en la primera, si pueden pasar a la próxima, ningún país de los 108 que hemos estudiado a lo largo de los últimos 25 años de mi trabajo de campo, en países de Asia, África, Latinoamérica, por supuesto, hemos estado en la Argentina desde los años 90, realizando muestras de causas penales, causas en materia laboral, causas en materia civil, hemos estado recogiendo información sobre mecanismos de prevención social ligados a salud pública, educación, desarrollo social. O sea que tenemos bases de datos vinculadas a 108 países y en ninguno de estos 108 países se ha logrado contener a la delincuencia organizada, entendida esta como empresas económicas, empresas ligadas a la transacción de bienes y servicios legales e ilegales. No se olviden que las transacciones de bienes y servicios no son solamente ilegales. Hay muchísimo tráfico de producción minera a lo largo y ancho del mundo ligado a la delincuencia organizada. No me llamaría la atención que cuando el Estado argentino comience a funcionar vayan a descubrir ustedes que hay una gran penetración del sector minero ligado a la delincuencia organizada. Hay una gran penetración normalmente en el comercio internacional, legal. Empresas legales toman posesión de concesiones en los puertos.